A ver, ¿quién abre? Bueno, no sé. Yo hace un ratito, pensando en cómo presentarte a vos, la verdad, justo vi una frase tuya. ¿Puede ser que vos hayas escrito un artículo de los niños que no tienen zapatos que reciben No, reyes? no es un artículo, es una entrevista. ¿Qué le Es piden una a los entrevista. reyes? ¿Qué Sí. le piden ¿Qué a le los piden a los reyes? reyes los niños que no tienen Nunca, zapatos? nunca lo había leído, que te entrevistaron en el 2009. Lo leí justo. Y decía cómo Un presentar a alumno. Denise. Sí, cómo presentar a Denise como la mujer que nunca está sin sonreírse, con la sonrisa más grande. Nunca lo había Sí, pero visto. Mario Nervi, un alumno, pero el problema es que este muchacho es uruguayo, se fue a vivir a España, Ahí y viste que está. los españoles son muy galantes. Y el otro día lo invité a dar clase y fue un desastre, porque se pasó todo el tiempo elogiándome, cosa que a los uruguayos nos cae como una patada en el hígado. No, Pero pero ahí también te él de elogiaba. cortés, sí, ya sé, pero eso está escrito. Pero tenía esa cosa, esa cortesía española, ¿viste? Entonces fue muy difícil para un uruguayo. Bueno, no sé, ¿me presentás vos? ¿Me presento yo? No ¿Cómo sé, hacemos? habíamos dicho que era más indicado Jorge. Yo hice Bueno, Jorge, la dale. parte social, pero vos, no sé, Jorge, si tú te animás o... Si me animo a presentar a Denise. Sí. Te dicen así, lo deja muy mal parado. No No, me porque es tenga el miedo, no me indicado. tenga Mucho Una miedo. gusto, persona... con No mucho me gusto, tenga miedo. pero no tengo nada preparado, es obvio. Denise es Es ampliamente única. conocida por toda la comunidad profesional en psicología, psicoanálisis, psicología médica, psiquiatría del Uruguay. Ha sido docente en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Psicología. Es fundadora de Ágora, hoy llamado Seifo. Tiene una amplísima participación en foros internacionales, por ejemplo, en la Sociedad de Investigación en Psicoterapia. Es una de las figuras consulares de la psicología en Uruguay, indiscutiblemente. Y si sigo hablando, me va a decir lo mismo que dijo del español recién. Para Futsi, no podemos decir que sea un honor recibirla, porque es fundadora de Futsi, ha estado desde siempre colaborando, dando lo mejor de sí. Nos complace tenerte una vez más entre nosotros y estoy seguro que nos vas a enriquecer mucho con lo que improvise, porque lo tuyo es eso. No, tengo PowerPoint. Y tenés una capacidad sin par para la docencia, así que está. Bueno, mejor no sigas un libreto. No, Eso para los que somos mediocres. Eso es lo que les contaba de cómo surgió esto, que fue una conversación espontánea entre alumnos un día que me quedé sin luz y no pude terminar una clase, y entonces les quedaba una hora de clase y se pusieron a hablar entre ellos, y yo después me sentí muy obligada a poder como, bueno, retomar esa hora que tenía, pero no con el tema original, sino justamente eso que naturalmente había surgido. Y ahí me di cuenta que en realidad nunca discutimos de esto, nunca hablamos de esto. Y entonces, a ver, entre lo que ellos intercambiaron entre ellos, y después lo que yo fui pensando para compartir, y después lo que compartí con ellos, de ahí viene esto para hoy. Entonces, esto es un conversatorio. A ver, hay alguien que tiene, pero no sabemos quién es, María, que tiene un micrófono abierto. Claro, tenés razón. Con la manopla, Daniel. A ver, Daniel, hay que apagar el teléfono, el micrófono. El micrófono, alguien que está con el horno. El iPhone de María es el que está abierto. El iPhone de María, solo que no sabemos quién es María. Pero está cocinando algo rico, porque están con la manopla, así que está sacando algo del horno. Bueno, vamos a sacar del horno entonces. Entonces lo que les decía es que, a ver, ahí me di cuenta que nunca hablamos de esto, que es como, en los cursos nuestros nunca se nos ocurrió ponerlo como tema, nunca lo vi en otro lado como tema, y en realidad es un tema, un problema muy importante. Cuando uno empieza como a dar vuelta a la cosa, decís, miércoles, tiene mucha vuelta. Entonces, lo que yo hice fue nada, pensar yo, compartir con los alumnos, que bueno, hay gente que se está formando, que ya son profesionales, y yo qué sé, y tratar de armar como ciertas ideas base,
pero es un conversatorio, o sea que yo lo que voy a hacer es como, nada, compartir algunas ideas que tuve y algunas informaciones que tengo, y después, bueno, vamos a pelotear. Les comparto el PowerPoint, lo que de repente te diría que hagamos como, primero les cuento esto, que no es demasiado, y después hacemos intercambio, porque más o menos voy como siguiendo una línea, así que después esto va a ser mucho menos esto que lo que vamos a intercambiar. ¿Están viendo ahí? María Esther, ¿lo están viendo? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces comunicar o no el diagnóstico de nuestros pacientes, porque ya el primer problema es si es a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, bueno, primera pregunta, ¿a quién? Porque cuando pensamos en esta actividad, y el otro día surgió con los alumnos, era al paciente, o sea, le vamos a decir a la persona lo que tiene, pero inmediatamente aparece, bueno, y le vamos a decir también al médico tratante, y le vamos a decir al psiquiatra, y le vamos a decir al endocrinólogo, ¿no? A otros integrantes, a la enfermera, por ejemplo, que lo está acompañando en un intento de autoeliminación, a la archivera, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, yo trabajé 30 años en hospital y es un tema muy salado, porque de hecho el concepto de secreto profesional incluye también el personal administrativo, o sea, la archivera está incluida en el concepto de secreto profesional, pero ¿y qué hace la archivera con eso que sabe? Y a su vez, hay otras personas en la vuelta. Yo lo he vivido en el hospital, que las voluntarias, a ver, andan para arriba y para abajo con las historias, las leen como si fuera la telenovela venezolana, y después reparten. ¿Sabes que la señora de cama 8 era prostituta? Y la de cama 4, 6 intentos de suicidio. Y todos los hijos en INAU. Entonces, ya ahí se empieza a complicar, porque uno diría, ¿no es voluntario? O sea, yo no fui y le dije a esta persona, mirá que, pero hay un acto voluntario que es dejar la historia clínica a disposición. Hoy en día con la historia electrónica esto cambia, pero en muchos lugares, en lugares chicos, a ver, en Cerro Chato no hay historia electrónica, seguramente en una pequeña policlínica o en una consulta de emergencia, o en otros lugares, o en instituciones, INAU, CAIF, ¿no? A mí me pasó que había puesto en la historia clínica de una paciente que el marido le pegaba, en aquel momento la historia clínica era de papel, estaba arriba de la cama, el marido la vino a visitar y le dio una paliza que le partió 3 costillas. O sea que no es tan simple, no es solo le digo o no le digo al paciente, empieza a abrirse el círculo, ¿no? A otros técnicos, a docentes, por ejemplo, le digo a la maestra que el nene tuvo un intento de suicidio, por ejemplo, o le digo a la cripta del liceo que el chiquilín estuvo internado o que tiene un problema grave de consumo, ¿no? Al profesor, ¿no? A los familiares, acá es saladísimo el tema de los familiares. A mí una vez me pasó que me pidieron que viera a una persona que decía que cuando tenía la menstruación, una mujer, quedaba como una estatua dura. Y yo dije, wow, una paciente de Freud, qué brutal. Era del campo, que es donde todavía se ve, dije, bueno, tráiganla. Entonces, qué dura. Habían muerto los padres y esta muchacha tenía un cuarto de la estancia que iban a recibir y lo que querían era que yo la diagnosticara como incapaz para quedarse con su pedazo de estancia. Entonces, o sea, el tema de los familiares, bueno, que es un poco lo que se está discutiendo sobre eutanasia también, ¿no? O sea, el tema de que los familiares sepan los diagnósticos está muy complicado, porque también, ¿qué uso van a tener? Nosotros tenemos una familia amiga que tiene 2 hijos. Uno fue, todo lo que hace le sale bien, y el otro todo lo que hace le sale mal. Pero hay un hecho fundante, que es que a este que le sale mal, que no es ningún tonto, cuando era chico le dijeron que tenía una lesión cerebral. Y la mamá, que es una persona costurera, digo, toda la vida preocupada, ¿le habrá cerrado la herida? ¿Le habrá cerrado la herida en la cabeza al nene, pobrecito? Y el pobrecito fue el pobrecito toda la vida, y tengo muy claro que eso fue determinante, ¿no? Entonces, esto de que el familiar tenga un diagnóstico es muy complicado también, ¿no? Muy complicado. Hay una película maravillosa que se llama Lars y la chica real, que el actor fue candidato al Oscar,
y que justamente es una situación de un muchacho que muere su mamá cuando nace, queda totalmente recluido, encerrado, una vida mínima, ¿no? Una persona absolutamente limitada, y un día se compra una muñeca inflable. Y a través de esa muñeca inflable puede ir avanzando, resolviendo una cantidad de situaciones, generando vínculos reales, por eso se llama Lars y la chica real. Pero hay un momento clave, que es que la familia dice, está loco. Y lo llevan a la médica del pueblo, que es psicóloga también, y ella dice, no vamos a decir que está loco, ni lo vamos a internar, ni le vamos a poner un diagnóstico. Esperemos, quizás sea para bien. Ahora, si ella en ese momento hubiera dado un diagnóstico y hubiera internado a este muchacho, ahí terminaba su vida. Y sin embargo, o sea, entonces también hay que ver, o sea, qué va a representar en la familia, ¿no? El dar el diagnóstico, ¿no? Va a representar un lugar, ¿no? Me acuerdo, Vida Prego, para los que son más jóvenes, ¿no? Vida Prego fue una de las primeras psicoanalistas de niños, vivió hasta los 99, trabajó hasta los 95. Y bueno, una persona conocida, son 3 nenas, un varón, un matrimonio con 4 hijos, un varón y 3 nenas. Y bueno, y el hombre, bueno, se manda una macana, yo qué sé, es muy denigrado, lo echan de la casa, yo qué sé, y queda la mujer con los 4 hijos. Y le lleva al varón a Vida Prego y dice, este niño tiene problemas. Y Vida Prego, sin mirar al niño, dice, este niño es el único varón que queda en la casa. Si lo vamos a marcar como el que tiene problemas, entonces no va a haber ningún varón en la vuelta que no tenga problemas y no haga todo mal. O vienen todos o que no venga ninguno. O sea, ella se negó ni siquiera a verlo al chico, porque entendía que cualquier diagnóstico iba a ser un estigma enmarcado en esa complejidad familiar. Los empleadores... O sea, vieron que está prohibido en Uruguay hacer el test de VIH en el carnet laboral. Pero el tema del empleador, ¿no? Que si sabe algo de mí el empleador, va a usarlo para bien, lo va a usar para mal, ¿no? El prestador de salud, por ejemplo, MP y Blue Cross y Sumum, no sé ahora, pero durante mucho tiempo, si tú tenías un diagnóstico de border, no te aceptaban como socio. Entonces, muchas veces, una cosa, por ejemplo, muy habitual en el británico, es que la gente no se atiende con psiquiatra del británico, se atiende siempre con psiquiatra particular, para que no le quede el diagnóstico en la historia clínica del británico. En parte porque muchos están en el británico a través de estos seguros, que no lo admitirían si le ponen episodio delirante o trastorno borderline de personalidad o lo que fuera. Y la prensa. Ahora que se está reactivando el caso de la nena esta María, hubo mucha discusión sobre esto, ¿no? En la prensa se revelaron datos de adentro de la consulta, diagnósticos. Entonces es mucho más complejo que simplemente decimos. Bueno, ahora, nuestra cultura terapéutica versus nuestras ideas colectivas, ¿no? Porque fíjense, todas estas frases nos sonarían horrible a cualquiera de nosotros. Señora, usted padece una neurosis histérica. Señor, usted está en riesgo inminente de suicidio. Mire, señor, usted tiene una homosexualidad latente. Usted tiene una psicopatología incurable. Yo creo que ninguno que estamos acá diríamos eso, nos parece horrible. Pero a su vez, a todos nos parece bien que se le diga a la gente que tiene cáncer. Y entonces, me acuerdo de Cesarco, pobre profesor Cesarco, que murió ahora, decía, se reía de esto y decía, mira, no sos histérica, pero tenés cáncer. O sea, a ver, tenemos una contradicción dentro de nosotros mismos, porque nosotros entendemos que es un derecho del paciente a saber su diagnóstico médico, pero nos parece espantoso decirle un diagnóstico psicológico, más allá, después si es correcto o si no es correcto, pero también puede ser incorrecto el diagnóstico médico, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, nosotros pensamos, la mayoría de nosotros, que hay que decirle que tiene cáncer, cuál es su pronóstico, cuáles son los riesgos, qué le va a pasar, por lo menos una estimación. Pero a su vez, no nos vemos en el otro lugar. ¿Cuáles son los derechos del paciente? A saber, ese es un tema. O sea, nosotros, por suerte, todavía no tenemos demandas de pacientes, pero es un derecho explícito. Es ley los derechos del paciente, a saber su diagnóstico, en general. Pero también hay un derecho a no saber, y esto es una publicación de la OMS,
que se llama así, el derecho a no saber. Y muestra una cantidad de situaciones en las cuales el saber el diagnóstico terminó en el suicidio, o más específicamente el saber el diagnóstico de VIH-Sida mató. Lo que plantean en este trabajo, esta publicación de la OMS, es que el saber el diagnóstico de VIH-Sida mató más gente que el VIH-Sida en el mundo. Porque en los países musulmanes esto es inaceptable, y entonces la mujer tiene que ser o lapidada o repudiada. Repudiada es pena de muerte, porque nadie le puede dar comida, alojamiento ni trabajo. O sea que esto es un planteo muy fuerte de la OMS, el derecho a no saber. El derecho a que se conozca su diagnóstico, ¿no? Bueno, esto, a que no se conozca su diagnóstico, esto que estábamos hablando recién, por ejemplo, en relación al Blue Cross, eso. Al secreto profesional del profesional, a que otros no tengan acceso a su historia clínica, pero fíjense lo que les estoy contando, ¿no? El marido que la mira arriba de la cama, la voluntaria que pasea la información por todos lados, a que su empleador o potencial empleador no sepa sobre él lo que no autorizó que se sepa o no se puede controlar o conoce. Todos los estudios de selección de personal incluyen test proyectivos, en los cuales vos, el que hace esto, le dice al empleador algo sobre la persona que la persona ni siquiera sabe sobre sí misma. A esta altura, en realidad, ya no es tan complicado, porque hay en internet hay pila de páginas de cómo contestar Roger, si querés que te dé una cosa, si querés que te dé la otra, pero bueno, más allá de eso, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de develar el diagnóstico a terceros? Bueno, esto que les contaba de las mujeres con VIH y SIDA en África, el tercer caso que les contaba también, los padres herederos y los herederos de la estancia, y este caso, que llamamos caso Pablo, fue un caso que trabajamos que trabajó un grupo en los cursos, es de una situación real en la que una pareja, 25 años, súper bien avenidos, laburantes, él es obrero, ella es panadera, se llevan súper bien, llevan unos años casados y deciden tener un bebé, un embarazo planificado, controlado, todo bien. Y de repente ella se siente un poco mal y él la lleva a la emergencia, empieza a convulsivar, la internan, CTI, y bueno, y no se sabe qué pasa, ¿no? Logran más o menos controlarla, pero en un momento en que él no está, y obviamente están los familiares, está la mamá ahí, y le dice el médico, bueno, por fin, a la madre de ella, llegamos a un diagnóstico, ella tiene una meningitis, va a quedar ciega, el embarazo ya se perdió, imposible retenerlo, embarazo de 5 meses, y esto es por una infección de VIH. Esto es un caso real y terriblemente dramático, que a mí me ha costado, no voy a decir que noche sin dormir, pero más o menos. Entonces, ¿qué hace la mujer? Lo llama al tipo y le dice, obviamente que no con su mejor sonrisa, que la muchacha va a quedar ciega y que perdió el embarazo porque tiene VIH. A ver, ella dio por obvio que él la había contagiado, perfectamente podía haber sido que ella se hubiera echado una canita al aire, u otras cosas, capaz, yo qué sé, no sé, una transfusión, no sé. El tema es que el hombre desaparece para siempre, y yo estoy segura que no está bien. Entonces, lo que quiero decir es que este tema de dar los diagnósticos, y sobre todo a terceros, la muchacha estaba inconsciente, pero de cualquier manera, ¿no? O sea, está muy salado, es un arma. Ahora, por otra parte, ¿qué es un diagnóstico, no? Ahí me encantó una taza que compré en la puerta de la Facultad de Psicología, hecha por la gente de Radio Vilar de Voz, que decía, la vida no cabe en un diagnóstico. No sé si es una frase famosa o qué, pero me encantó. Hearing Voices es una asociación internacional de gente que postula el derecho a delirar y a alucinar. Obviamente son todos delirantes y alucinantes. Tienen encuentros de miles de personas, encuentros anuales. Y, a ver, lo que los tipos plantean es una manera de vivir. Es una manera de vivir. O sea, el derecho a que, bueno, tengas otra parte de ti que no está acá. Y que tiene que ver con discusiones muy profundas, ¿no? O sea, sobre el lugar de la enfermedad, sobre
el papel de la enfermedad. Nosotros tenemos una persona muy amiga de la familia, que bueno, que tiene desde los 20 años una befrenia, ahora tiene 60, y que bueno, va a trabajar y vuelve, pero a más no le da, esa es su vida, vive con su mamá, yo qué sé, y cuando vamos al cumpleaños, somos la mamá, las hermanas, nosotros, algún amigo más, y una cantidad de otra gente con la cual él se pasa conversando, que obviamente no está ahí para nosotros, pero está ahí para él. Ahora, en este hombre que tiene esta vida tan limitada, ¿no? Bueno, obviamente esto cumple una función. Entonces también está el hecho de que cuando hay un diagnóstico, rápidamente aparece la idea de una cura, y quizá no sea necesaria ni conveniente o posible. Hay un tema también, ¿no? Que en el diagnóstico, sea cual sea, yo presento como un problema individual, un problema que puede estar en otro lado. Por ejemplo, la sobreindicación de Ritalina en los niños que van a colegios doble horario y que están con 2 años, 4 años, 8 horas sentados, contraviniendo todas las necesidades evolutivas y saludables, en la cual en Uruguay tenemos hoy 80% de sobreindicación de Ritalina. De hecho, Alicia Muniz, profesora de la facultad, ha hecho su tesis de doctorado sobre esto. O sea, a ver, ¿el problema es el colegio, el nene, o el problema es el colegio? El colegio José Pedro Varela, por ejemplo, no tiene patio. No tiene patio, no hay donde correr. Un colegio muy afamado, y los niños van todos doble horario. Entonces, también cuando damos un diagnóstico, rápidamente coagulamos en una persona un problema que puede ser mucho más polifacético, complejo, y de paso ya, boom, ¿no? Le tiramos el fardo a alguien. Claramente en nuestro ambiente y en muchos lugares hay 2 bibliotecas, hay gente que dice yo no hago diagnósticos, hago como en todo caso impresiones fenomenológicas de los pacientes, otros que dicen no, vamos, o sea, se precisa el diagnóstico, ¿no? Pero a su vez, Jorge decía que yo estoy muy en contacto, muy vinculada a la Sociedad de Investigación en Psicoterapia, y realmente en este momento los diagnósticos de DSM no se toman más en cuenta. Nadie paga una psicoterapia en base a criterios de DSM, nadie paga en los países que se autodenominan desarrollados, nadie paga un tratamiento psiquiátrico con criterio de DSM, o sea, hoy ha cambiado el criterio, se está volviendo a lo que planteaba Pillon Riviera, la enfermedad única, a dimensiones, algo que justamente compartió con nosotros Juan Pablo Jiménez en el último congreso presencial que tuvimos de FUCSI, ¿no? Entonces, también, a ver, ¿no? Digo, los criterios muchas veces, el diagnóstico se basa muchas veces en estas categorías, pero a su vez en el mundo empiezan a caer las categorías, justamente porque se entiende que es como agarrar una tijerita y cortar a la gente en síntomas y perder la visión más global. Por otro lado, Susana Grunbaum, persona que valoramos muchísimo y que ha estado a cargo mucho tiempo del área de adolescentes en el Ministerio de Salud Pública, directora también del Portal Amarillo, ella generó el concepto de escenarios para referirse justamente a situaciones tan complejas como una madre con consumo de pasta base durante el embarazo o la lactancia, y este criterio es normativa de salud pública. Es la norma con valor de ley que tiene salud pública para evaluar las situaciones en las que hay una mujer embarazada o lactando que consume pasta base, en vez del criterio de caso. Entonces, el escenario se conjuga de varias cosas, o sea, de aspectos estructurales de la persona, de aspectos circunstanciales, del grado de soporte social, de la posibilidad real de cuidar y de abstinencia de esta mujer durante el embarazo o la lactancia, y de ahí se saca un diagnóstico que es situacional, que no es Alicia, bueno, no voy a decir un nombre porque capaz que es alguno de ustedes, pero fulana de tal es una adicta y acaba de tener un nene, no. O sea, entonces también es eso, o sea, cuando decimos diagnóstico, ojo, porque estamos atornillando algo mucho más complejo, ¿no? Puede haber patologías desconocidas, en la época de Freud eran histéricas, hoy muchas somos consideradas border. Errores diagnósticos, yo no tengo, no sé si alguno de ustedes tiene, yo no tengo números, sí tengo números del grado de éxito de las terapias, pero no de la cantidad de errores en el diagnóstico psicopatológico, pero sí en otro terreno, por ejemplo, en ecografía de malformaciones menores, el error es 50%, 50%. Y acá le va la vida a la gente, ¿no? Porque 50% a su vez aborta en Uruguay, cuando no era legal, ahora debe ser mucho más. A veces hay comorbilidades difíciles de decir, patología dual, si hay patología que dual, que cuádruple, que octúpuple, o sea,
El estigma y la atribución, ¿no? Hay un estudio muy interesante sobre la Corea de Huntington. La Corea de Huntington es una enfermedad que es hereditaria, pero que estalla a los 20 años, por lo cual la persona empieza a sacudirse, hasta que finalmente se le quiebran todos los huesos y se muere, y se da en 1 de cada 4 hijos. Y este estudio muestra que a los 20. Este estudio muestra en familias portadoras de Corea de Huntington con 4 hijos o más, cómo cuando se empieza a acercar la edad esta de los 20, es como que empiezan a circular en la familia, a ver, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y hay como un fenómeno colectivo que la familia dice, es fulano. Y fulano empieza con síntomas. Y de repente no es fulano. Pasa un poco el tiempo y ahí sí estalla el cuadro real y el que no era se psicotiza. Entonces, esto me parece, a ver, cuando decimos estigma, todas estas cosas son como atribución, ¿no? Como muy etéreas, pero ahí tenemos situaciones reales, concretas, estudiadas. Y, bueno, es justamente lo que hablaba en relación con Lars. Puede conducir a la buena intención de curar, pero algo que de repente no conviene cambiar, como en el caso de Lars, o no quiere cambiar. O sea, el derecho hearing voices. No me rompan los cocos, yo quiero fumar. Chao, quiero chupar. O sea, el derecho a tener, curtir y regozarte en algo que los demás llamamos patología. El tema de los sesgos ideológicos y culturales atrás de los diagnósticos. Esto no me lo contaron, esto lo vi yo con mis ojos. Médicos Sin Fronteras, organización que todos admiramos, yo pongo plata para Médicos Sin Fronteras, muchos seguramente lo hacemos, ¿viste? Bueno, pero esto lo vi con mis ojos. Los tipos fueron, o sea, no fui a Malawi, digo, vi con mis ojos la presentación en la cual presentaban un estudio que habían hecho en Malawi. Malawi es el país más pobre de África. La única persona que pone un peso en Malawi es Madonna, porque tiene un hijo, una hija nacida ahí, pero nadie pone nada. La corrupción brutal, la mortalidad infantil, la mitad de los niños mueren en el primer año, la mortalidad materna, 1 de cada 13 mujeres muere en el parto, o sea, un horror, pobreza la que pidan. ¿Y estos qué hicieron? Aplicaron escalas y encontraron que el 90% de la población tenía depresión. Y entonces, ¿qué estaban haciendo? Juntando fondos para comprar antidepresivos para el 90% de la población. A ver, muchachos, ¿qué parte no entendiste? A ver, ¿qué parte no entendiste? ¿Viste? Porque realmente vos decís que es depresión. No, muchachos, es que se le murieron la mitad de los hijos. Es que la hija más grande se le acaba de morir en el parto. O sea, el tema es con la realidad, no es con la depresión. No tiene un problema en el cerebro que hay que darle medicación, hay que cambiar la vida. Entonces también es esto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces lo que tenemos que cambiar tiene que ver con condiciones externas? ¿Y cuántas veces esto lo transformamos en un diagnóstico? Bueno, ni que hablar la patologización de la pobreza, esa es otra, ¿no? Bueno, ya en 1950, ¿no? Juan Pablo Terra hablaba de que el 34% de las mujeres después de, no, 50% de las mujeres después de los 34 años, mujeres pobres, tenían depresión. Y hoy, por suerte, lo hemos reformateado a decir, bueno, desesperanza, desmoralización, ¿no? Pero no hablemos de depresión, vamos a empezar a medicar a los pobres por ser pobres. Es otra cosa, es otra cosa. Bueno, ahora, pongamos que decimos, bueno, sí, vamos a dar diagnóstico. ¿Cómo comunicar? Lo primero es indagar el deseo. ¿Usted quiere saber? A ver, somos psicólogos, ¿no? Tenemos muchas destrezas de cómo, o sea, a ver si la persona quiere o no quiere. Dar el diagnóstico o acompañar en un descubrimiento. Esto de vuelta a Cesarco, el profesor Cesarco siempre decía, la pregunta está mal hecha. La pregunta no es hay que decir que tiene cáncer o no decir, hay que acompañar en un descubrimiento. Doctor, a mí me parece que lo que tengo es grave. Sí. ¿Y será de esas cosas difíciles de curar? Sí, la verdad que sí. O sea, acompañar, ¿no? Podré evaluar el efecto de informar. Esto es, a ver, ¿no? Digo, así como en psicoterapia, las terapias experienciales abren la lata y no se borran, sino que se quedan, a ver, haces un taller experiencial, bueno, pero después te quedás a trabajar eso, no es así, te dejo sangrando y me voy. O sea, si uno informa, tiene que poder después hacerse cargo del efecto de esto.
¿El nombre técnico o la explicación? Te digo que es un trastorno border o te explico, anda a explicarme. Peor aún, el nombre técnico y la explicación. ¿Qué quiere decir eso? Y acá hay que tener mucho cuidado, porque las palabras, ¿no? Fíjense, culpa. Yo tengo, ya, bueno, varios me han escuchado decir esto 1.000.000 de veces, lo seguiré diciendo 2 millones. Tenemos la costumbre de hablar de culpa cuando queremos decir sentimiento de culpa. Entonces le decimos a alguien, usted está mal por la culpa por la muerte de su papá, y le estamos diciendo que mató al papá. Y ni que hablar si lo decimos médico, ni que hablar. Contención, medida de contención, a ver, hay que meterlo preso, un chaleco de fuerza. Discurso, dicen los políticos. Actuación, son los actores los que actúan, ¿no? O sea que, pero mucho más con los diagnósticos, porque fobia la gente lo entiende como obsesión. Psicopatía, un psicópata, ¿no? O sea, psicosis, obsesión. O sea, también hay que tener mucho cuidado que el código común para los, si quisiéramos, decidimos, bueno, le voy a decir que tiene, bueno, toc toc debe ser, toc toc llegó el cartero, no sé. O sea, tenemos muchas palabras que usamos para los diagnósticos, pero que las personas pueden entender. Border, ¿saben lo que me dijeron una vez? Pero era una clase, no era. Me dijeron, entonces, claro, pero trastorno límite, es porque no le pusieron límites cuando era chico, seguramente. Así que también, si decidimos hacerlo, bueno, ensayemos primero las palabras. Los efectos, y con esto creo que vamos cerrando para abrir a la discusión. Por un lado, esto puede ser una cosa que empodera a la persona, no es dueña de su vida. A mí esto me resulta muy claro con el cáncer, no me resulta tan claro con un diagnóstico psicológico, pero, a ver, yo si tengo cáncer quiero saber, porque quiero el tiempo que me quede, a ver, usarlo en cosas imprescindibles, en cosas que sí o sí quiero hacer, ¿no? O sea, también en ese sentido algo liberador, ¿no? De decir, bueno, sé cómo, o sea, sé dónde estoy parado. Por otro lado, por eso, puede ser un gesto de respeto por la autonomía, el control de la vida, pero también puede ser devastador. Yo que trabajo en todos los temas vinculados con maternidad, paternidad, bueno, el diagnóstico de esterilidad masculina, o sea, decirle a un hombre que la causa por la cual no logra un embarazo es suya, tiene una tasa de suicidio brutal. Y yo atendí 2 pacientes acá en clínicas que no se mataron de asco. Uno se bajó 1 litro de whisky y agarró el auto y se fue a Punta del Este. Y digo, me voy a decir clínicas Punta del Este, bueno, en clínicas siempre atendió también personas con dinero. Y otro también, que se fue manejando y se puso a escribir mientras manejaba y se dio de torta, que bueno, el auto quedó ñoquis, él se salvó. Pero quiero decir, no es broma, no es broma. Y hay una investigación muy interesante hecha acá por Berta Varela que muestra que los pacientes con cáncer de mama andan mucho mejor cuando niegan. Mucho mejor. Que no es de mentira, ojo, no es que no sucedió, pero niegan. Y a mí me pasó que recibí una paciente muy joven, con un bebé chiquito, que me la mandó el médico porque me dijo, mira, tiene un bruto cáncer de cuello, yo le tengo que pelar el útero. Y esta quiere tener otro hijo, y está toda romántica, y cuando tenga 2 años, no sé, cuando tenga 2 años está muerta, o sea, le tengo que sacar el útero a lo sumo en 1 año. Así que, a ver, trabajá con ella para que la tipa acepte tener un embarazo ya. Entonces me la manda, y yo en la primera entrevista estaba súper impresionada, mucha jovencita, riquísima, con su bebé, no sé qué. Y entonces ella me hablaba del bebé y yo le hablaba del cáncer, ¿no? Y entonces la tipa, en un momento, ya estábamos terminando, y me dice, tú sos una hija de puta. Porque yo sé que tengo cáncer. Hago todo lo que tengo que hacer. Voy al médico, todo. Pero después me olvido. Y vivo y disfruto de mi hijo. Y si voy a venir acá a pagarte para que me lo recuerdes, ya te estoy avisando que no voy a. Ya toda razón del mundo. Entonces también es esto, ¿no? O sea, el delicado equilibrio, la negación es un don de la mente humana. El delicado, ¿es mejor saber que tenés una patología o es mejor no saber? Y sobre todo en las cosas que hoy consideramos incurables. Bueno, hay algunos pacientes en que no pasa nada porque directamente no te escucho. Un paciente estaba en la sala de oncología, en la sala de espera de la española, y alguien se lo cruza y dice, fulano, ¿qué haces acá?
tengo una infección en un oído y por eso vine acá al otorrino, estoy acá en el servicio de otorrino. El tipo ni se enteró que tenía un cáncer. Bueno, la mente humana es maravillosa. Bueno, muy bien. A compartir, a conversar. Seguramente que se les ocurrieron un millón de cosas más, así que vamos arriba. Somos 50, ¿vieron? 40% no show. Cuando es gratis. Gran convocatoria. Pero es así. Gran convocatoria. Sí, gran convocatoria, pero había 100 anotados. Te digo que hay que ya saber eso, que cuando es gratis, 40-50% no viene. Bueno, dale. Denise, no, un comentario, ¿no? Que es interesantísimo lo que planteas, y son cosas sobre las que uno va a ver a título personal. No reflexiona demasiado, porque ya tiene una determinación o una visión de la cosa y se maneja con eso. Entonces es muy interesante todo lo que planteas, que la verdad que son cosas que te agradezco porque nunca las hubiera tenido en cuenta, porque uno parte un poco de lo que siente, no solo piensa, siente que es lo adecuado. Porque tampoco se puede tener criterios generales, ¿no? Porque yo, mientras tú decías todas esas cosas, pensaba en toda una cantidad de gente que atendí a lo largo de años, que bueno, fue diferente con uno que con otro. Por muchas de las cosas que tú mencionas ahí, pero más bien como hechas intuitivamente, pues está interesantísimo reflexionar sobre esto. Sí. Porque uno tiene que ver las cosas en el contexto de la persona. Sí. Sí. Y en lo que la persona es, ese que tengo adelante y tengo que conocer. Más allá de eso, ya le dejo a los demás, pero ya lo largo un poco ahí. Yo con el DCM tengo una postura un poco particular. Eso de que el DSM, categorial o dimensional, todo lo que quieras, que partimos de 106 trastornos en el DSM-1 y ahora tenemos más de 300 y todos estamos dentro de algún lugar en esa dimensión. A mí, lo que el DSM me aporta, no me aporta. Y no me gusta decir que fulano tiene tal trastorno, porque el fulano tiene una vida y tiene una historia. Y esto que le pasa a Juan, que tiene esta historia, por más que tenga el mismo nombre, es diferente a lo que le pasa a Pedro, que tiene otra historia y otro contexto. Y porque, bueno, tengo que ver cómo trabajar con eso. O sea que el tema de los diagnósticos siempre me rechazó bastante y cada vez más. Porque yo creo que uno puede hablar de comportamientos, no necesariamente de diagnósticos. Pero me encantó. Gracias. Gracias, vos decís, yo lo tenía tan simple y ahora me la complicaste. Una vez una paciente, cuando terminó, le digo, ¿y te sirvió? Y la verdad que me recomplicó. Yo pensé que tenía un problema y descubrí que tenía como 20, está muy igual. Bueno, pues no puede ser negadora también, ¿eh? Y seguir. Dale, no sé si doy yo la palabra o alguien, no sé. A ver, María José levantó la mano. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, ¿sabes qué pensaba? Yo trabajo en clubes de niños y me pasa de tener que entregar psicodiagnósticos que yo no realizo a las familias y están llenos de cargados de inferior, no, por debajo de todo así, palabras colga tremenda, y no sé, escuchándote quería preguntarte qué te parece y qué les parece a ustedes para pensar el momento en que uno se ve como en ese lugar y querer como hacerlo mejor para el niño, niña o la familia. Y no sé, yo presiento que eso no es lo mejor, porque realmente entregar un papel a la familia que... Pero ¿y por qué tenés que entregar un papel, un diagnóstico, María José? Perdón, se cortó por lo menos no, para mí. ¿Por qué tenés, si el tuyo está medio cortado, por qué tenés que entregar un papel? ¿Por qué tenés que entregar el diagnóstico a la familia? Bien. Yo trabajo en la zona de calle hace 5 años y en clubes de niños. Pasa mucho que las familias plantean que la escuela les solicita psicodiagnósticos
o para también niños con discapacidades que necesitan la pensión en BPS, justificarlo, o para acceder a tratamientos. No hay mucho la posibilidad no existe la posibilidad en lo público, y bueno, con la UCUDAL generé ahí una situación en la que podemos derivar algunos niños, pero después me pasan a mí los resultados, digamos, el informe final, que lo realizan estudiantes y pasa por docentes, y yo soy como la que tengo que tener la entrevista con la familia, y bueno, y entregarlo. Claro, lo que pasa es que ahí hay como un trabajo de traducción, ¿no? Yo creo que, no sé si para vos es posible, pero en el hospital, por ejemplo, una cosa que habíamos hecho era como hacer una pauta de cómo hacer los informes, que nosotros los psicólogos pudiéramos opinar. Por ejemplo, en la palabra sufrimiento fetal, ¿no? En maternidad, o depresión neonatal. Vos le decís a una madre que el nene nació deprimido, ¿y qué le estás diciendo? Que nació triste, y a nadie le cabe la menor duda que la culpa la tiene ella. Entonces, lo que habíamos acordado era de que esas palabras, por ejemplo, no estaban en los diagnósticos. Porque era, a ver, sufrimiento fetal es un término absolutamente biológico, y depresión también. Pero habíamos acordado esto. Te digo porque eso por ahí es un ideal que tú puedas como conversar con los docentes, porque el docente está apartado de repente de lo que es esto, ¿no? Pero también uno puede funcionar un poco como traductor, ¿no? De decir, mira, cuando dice tal cosa, eso lo hemos vivido todavía en el hospital, cuando le hacen la ecografía y dice, tiene un retardo de crecimiento. Yo retardo, no escuchó más nada, pero eso me parece una tarea muy importante. Mire que incluso yo se los daría, si fuera vos, hasta escrito. Porque después, viste, entre la angustia y la no sé qué, esto quiere decir esto quiere decir lo otro. Incluso hay una investigación que muestra que en los casos de discapacidad, la percepción que tienen las madres del diagnóstico del niño tiene 100% de error, 100%. Porque entre lo que no pudo escuchar, lo que le dijeron mal, lo que usaron una palabra que no era, lo que se olvidó, lo que no sé qué, 100% de error. Olga, ¿tú querías comentar algo? Sí, quería comentar algo, dos cosas. Una, bueno, elogiarte la discusión, no por el elogio mismo, sino porque desde el momento que escuché, me parece que este es un tema súper importante. Voy a hacer un relato. Yo fui 27 años maestra. Y el gran tema que tenía mis colegas, y si algunos hay maestras, no sé en el día de hoy, porque ya hace mucho que me jubilé, se mandaba a los niños a estudiar al departamento de psicodiagnóstico. Y venían los informes. Bueno, entonces, si algo tiene que hacer el psicólogo es decodificar y ayudar al maestro y explicarle, porque primero, el uso de palabras técnicas, el uso de palabras que no entendían nada y que pensaban siempre lo peor, porque uno cuando ve en suma, bla, 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 todas esas cosas, piensa terrible. Las pobres madres quedaban aniquiladas, y además el maestro, y tú, María José, estarás escuchando, no tenía ni idea de qué hacer, porque me decían, bueno, muy bien, el niño tal y cual tiene tal cosa, ¿y qué hago? Entonces, me parece tan importante esta discusión y compartir experiencias y aprender, y no sé cómo, no sé hoy el departamento de psicodiagnóstico de primaria cómo funciona, pero hasta hace unos años era esta gran dificultad, y me parece que no ayudaba en nada, no sé, tú dirás ahora, al maestro que en la clase se tiene que encontrar con ese niño, que el mayor problema era su casa por la situación social, familiar, más que de aprendizaje, porque un niño que está angustiado o con hambre no aprende, no se precisa ser ningún profesional. Pero bueno, me parece fantástico este tema para seguir y llegar a donde debería llegar. Eso que vos decías, Olga, una de las cosas para mí fundamentales desde el punto de vista ético es justamente
como no transformar en un problema individual lo que es una situación de vida. Por ejemplo, una cosa que he discutido muchas veces en las mutualistas es que le ponen el diagnóstico de trastorno adaptativo a un niño que murió la mamá. A ver, trastorno adaptativo es un problema tuyo, que murió la mamá, es un problema de la vida. Entonces, gurí, obvio que le va mal en la escuela, obvio que no quiere ir al baby fútbol, obvio que no sé qué, pero no porque tiene una dificultad, él es porque le pasó algo. Entonces, y este año hemos estado involucrados en un caso muy doloroso, una niña de 11 años que finalmente se suicidó, pero que fue atendida desde los 6 años por angustia, medicándola. Entonces, a ver, lo que era una situación familiar catastrófica que termina en un suicidio de una niña de 11 años, fue diagnosticado como un problema intrapsíquico y biológico, casi diría, porque lo único que se hizo fue medicarla, hasta que se tomó toda la medicación y se mató. Entonces, a ver, a mí ahí ya me empieza a hervir la sangre, porque de alguna manera el diagnóstico se transforma en un arma. Acá ella se ríe de mí, Silvia Valladares, de mi italianada, pero bueno, no, que te estaba riendo, digo, porque yo soy muy apasionada, Silvia, de cómo hablo, pero no era por eso. Bueno. Pero quiero decir que este no es un tema banal, porque el diagnóstico es un arma, es un arma, es un arma. Esto que decía María José y Olga, ¿no? De los psicodiagnósticos. Mira, uno de mis primeros trabajos de relación de dependencia que tuve fue en la Sociedad Española, cuando todavía no estaba incorporada a los servicios de salud, la psicoterapia, ¿no? Entonces yo tenía que hacer psicodiagnósticos. La verdad es que no pude con eso, porque mi pregunta era, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago un psicodiagnóstico? ¿Qué van a hacer después si no ofrecen nada? Y además con todos esos riesgos del psicodiagnóstico. Entonces, por lo que oigo de que dice María José, y estos antecedentes que Olga planteaba, ¿no? Es que todo sigue igual. ¿Qué hago con un psicodiagnóstico? ¿El maestro qué puede hacer con eso? Y si el psicodiagnóstico se lo tengo que entregar al psiquiatra. ¿Para qué sirve etiquetar a un niño, de decirle que tiene tal o cual diagnóstico y queda con la etiqueta puesta y no le sirve para nada porque no lo ayudan? A un niño ni que hablar, pero a un adulto también. Tampoco le no conozco en profundidad el funcionamiento de primaria, pero ha habido un movimiento importante que es la creación de este programa de escuelas disfrutables, que cuando hay una situación de crisis es un equipo volante que va un psicólogo y un trabajador social a la escuela y trabajan, y ahí eso me parece un movimiento muy importante, porque entonces es, a ver, que los niñitos de la familia Martínez se prendió fuego la casa y murieron los padres. Entonces, ya no es que el nene tiene un trastorno adaptativo, que yo qué sé, o sea, es poder tener esa mirada situacional, es decir, acá lo que pasa es un problema de la familia que va a repercutir en la escuela, que va a repercutir, y este equipo volante lo toma de esta manera, como una mirada, o sea, diagnostica la situación. Eso está muy bueno, se hizo, ya no se puede hacer más, pero se hizo. ¿Cómo que no? Sí. Sí. Sí, tengo, mi vecina de la esquina trabaja en eso. Eso está muy bueno, pero el tema... Yo trabajo en primaria y sí, se sigue haciendo eso. Se sigue haciendo, claro. Bien. Sí, sí. Me alegro. Sí, pero porque eso que ustedes plantean es considerar el contexto en donde esto que presenta el niño ocurre. Entonces, cuando uno diagnostica algo fuera de un contexto, eso no tiene sentido. Mira, acá hay una compañera, Maya, pero no sé qué pasó, la computadora te cambió lo que pusiste y quedó un poco incomprensible. Dice, creo que hay que acompañar el psicodélico de sugerencias y recomendaciones que no concluyan el diagnóstico psicodiagnóstico. Bueno, pero dale, explícate, porque ahí entre lo que se mezcló no se entendió nada. A ver. ¿Quién era? Maya. No sé quién era. Bueno. Alguien capaz que no tiene micrófono, por eso escribió. Mayra, estás muteada. Denise, si me permitís un aporte. Dale, Domingo. No, porque lo que planteabas tú con respecto a cómo se digo, en principio, ¿qué se va a transmitir al paciente, ¿no? Yo creo que la pregunta ahí inicial, capaz que es muy abarcativa, pero ¿cuál es el beneficio para el paciente de que uno le diga que tiene tal cosa, ¿no?
Digo, y aparte el tema de la etiqueta, el estigma, ni que tal vez, y los diagnósticos apresurados, la psiquiatría, digo, no hay psiquiatras acá, no sé, pero, o los hay, no Puede sé, haber, puede haber, puede haber. pero a veces se va muy de apuro también, ¿no? Ahora, ahí se nos hace un lío, Domingo, con la Sí. psicoeducación. Porque, por ejemplo, ¿no? Las asociaciones de familiares de pacientes psiquiátricos, la gente que tiene un familiar con un trastorno border, ¿no? Una parte muy importante de la intervención es la psicoeducación, o sea, decir, bueno, ¿cómo lo llevas? ¿No? ¿Cómo llevas a una persona con un delirio paranoide? Y eso es muy difícil de hacer si vos no tenés un diagnóstico. Entonces, también es un lío, ¿no? Porque yo me acuerdo de una familia que vivía torturada con una hija border, y cada vez que salían al cine o algo, llegaban y ella tenía la cuerda lista como para matarse cada vez que llegaban, ¿no? Y generaban, bueno, y les fue una enorme ayuda tener un diagnóstico y como una cierta orientación de decir, bueno, mirá que, a ver, no se va a matar ni hoy, ni mañana, ni pasado si te está esperando con la cuerdita lista, o sea, un millón de cosas. Entonces ahí se nos empieza a hacer un lío bárbaro también, porque la gente que trabaja, por ejemplo, con familiares, si no tuvieran un diagnóstico, y está también lo que dijo María José del BPS, que hay personas que si no hay un diagnóstico explícito no tienen una pensión. Entonces, yo creo que esa pregunta que vos hiciste, Domingo, me parece fundamental. ¿Qué va a servir saber y a quién va a servir saber? Porque también puede servir para reventar, ¿no? O sea, como esto que yo les conté. Norma, tú querías decir algo. Sí, hola, ¿se escucha? ¿Cómo estás? Sí, dale. A mí este es un tema que me apasiona, realmente, así cuando me llegó la invitación, no creo que me escribí inmediatamente. Yo tengo como ideas y sentimientos, impresiones también, experiencias, todo eso encontrados, contradictorios a veces. Yo creo que es muy rico todo lo que vos, Denise, dijiste y pusiste sobre la mesa para reflexionar, pero junto con eso yo creo que muchas veces nosotros también lo dijiste vos, ¿no? Pero como psicoterapeutas hemos abusado bastante, a mi juicio, de decidir nosotros qué es lo que el paciente tiene derecho a saber y qué es lo que es beneficioso para el paciente o no. Y a veces, sí, un diagnóstico puede ser un arma y puede ser una etiqueta y las dos cosas, pero eso puede ser sobre todo cuando está mal hecho, porque la única forma de hacer un diagnóstico, desde luego, no es el sistema DSM, ni ningún otro sistema, pero bueno, hay varios más, pero no es la única manera de hacer un diagnóstico. Y yo qué sé, yo por ejemplo hace unos 3 años y medio, que estoy formándome en dos instancias distintas, con la gente esta de TFP, Otto Kemper y compañía. Y a mí me chocó muchísimo porque esta gente tiene como idea siempre, siempre, siempre devolver el diagnóstico al paciente, decir las dos cosas, ¿no? El nombre técnico y la explicación. A mí la verdad que me chocó muchísimo al principio. Pero después, cuando fui viendo los casos que se presentan, mi propia experiencia y demás, en general, por lo menos en estos pacientes con trastornos graves que van voluntariamente al tratamiento, que no son todos los casos que vimos hoy, ¿no? Pero que van voluntariamente al tratamiento, resulta muy aliviador, no sé cómo decirlo mejor, y validador que vos a la persona le puedas dar el diagnóstico y le puedas decir, explicar qué es lo que le está pasando y cómo se siente, y que alguien más lo pueda saber, lo puedas espejar de alguna forma, porque generalmente hay gente que ha estado o sobremedicada o que ha estado en terapias múltiples, sumamente medicalizado también, y ha sido muy bueno. Yo no me esperaba que fuera tan bueno. También creo que nosotros a lo largo de los años, sobre todo la gente que tenemos formación psicoanalítica, no es mi caso, pero yo siento que se ha desvalorizado mucho el tema del psicodiagnóstico. Y nos ponemos a decir cosas como, yo me siento y escucho al paciente y ahí veo y no sé qué.
pero después terminamos muchas veces en esas terapias que uno ve cuando supervisa y eso, que son como circulares y que pasamos escuchando lo mismo y no van a ninguna parte porque también, entre otras cosas, porque hay un problema de diagnóstico. Yo creo que un diagnóstico bien hecho, como digo, no tiene por qué hacerse en base al DSM-4 y necesariamente a esta altura de la vida en la que estamos, y eso es algo que, por ejemplo, Kember destaca muchísimo. No digo eliminar el término de realidad psíquica, pero no focalizarnos exclusivamente en eso. Tiene que ser necesariamente situacional, incluir necesariamente lo situacional. Yo no siento que yo tenga derecho a quedarme con un diagnóstico de un paciente porque a mí me parezca que eso él o ella no lo tiene que saber. Sin duda que, como vos bien dijiste, Denise, hay que explorar con el paciente el deseo, porque a mí me encanta eso del derecho a no saber, eso me parece fantástico también, ¿no? Yo creo que estaba pensando cómo instrumentar eso, ¿no? Y uno podría, de repente, como en las primeras entrevistas, cuando todavía no conoce mucho al paciente, también preguntarle, ¿no? Bueno, si de lo que vamos conversando en estas primeras instancias, antes de decidir qué vamos a hacer y eso, digamos, a mí me parece, y creo que es muy importante esto, el me parece, ¿no? Relativizar, que usted tiene algo que tiene un nombre. ¿Usted quiere que lo manejemos o no? O simplemente hablemos a lo largo del trabajo que vamos a hacer juntos de cómo usted se siente o no. Digo porque me parece una manera como potable, si se quiere, de, yo estoy de acuerdo con Norma, nos abrogamos nosotros el derecho de decir me parece que quiere saber y me parece que no quiere saber, y está recontra atravesado. En el chat había puesto Ana Roca, si querés comentarlo, Ana, que ella es familiar de un paciente con patología psiquiátrica y que le ha servido mucho el saber el diagnóstico para entender los síntomas, sobre todo, ¿no? Sí, sí, fue, digamos, después de mucho tiempo de pasar por muchas consultas, lograr que alguien nos dijera, mira, a tu mamá le pasa esto, ¿ah? A nosotros nos ordenó un montón de cuestiones, nos ordenó un montón de, como familias, ¿entiendes? O sea, como familia nos ayudó a ordenarnos en este caos de síntomas y cosas que estábamos pasando. Entonces, también nos ayudó como para pensar para adelante, ¿no? Que también tiene un riesgo porque de alguna manera mamá también quedó en su lugar, o sea, también queda cristalizado un poco en eso, pero a nosotros, porque también hay momentos que hay que entender que hay mucho sufrimiento en la familia, ¿no? Hay mucho sufrimiento cuando no se entienden cosas, cuando pasan, y vos decís, pero ¿por qué esto? ¿Por qué tiene que pasar así? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al menos cuando alguien te dice, mira, va por acá, nosotros nos empezamos a ordenar. Entonces, a veces yo estoy como en esto, sí, uno corre el riesgo de cristalizar, de coagular en un cuadro una persona, pero también hay que pensar en el resto también. O sea, descuento mi experiencia porque también creo que a nosotros nos sirvió. Sí. Y por eso... Creo que en eso que vos decís, por ejemplo, una de las cosas, o sea, más allá de que demos un nombre o no, a mí me parece ineludible eso que tú decís de la explicación. Por ejemplo, si pensamos en alguien bipolar, ¿no? Fácilmente el familiar va a decir, ay, ya está bien, por suerte, se le fue ese bajón que tenía. A ver, fuimos al parque y quiso subirse a la calecía, a la montaña rusa, y nos comimos una pizza, qué suerte que ya se curó. Y al día siguiente va a estar de vuelta igual. Entonces, esas cosas yo creo que es un derecho de la persona, pero también del familiar saber, ¿no? Es decir, o sea, es una discusión distinta. Una es si le pongo el nombre bipolar, pero la otra discusión es conocer las características, lo que vos decís, y para poder lo previsible, es decir, mira, esto no se cura, o sea, las adicciones, no, ya está bien, no va a estar bien nunca, muchacho. O sea, es así, o sea, es algo que es cíclico, que vuelve, que bueno, que está un poco mejor y que después está un poco peor, bueno, viste como tú que sos gorda, bueno, viste que a veces adelgazás un poco, pero sos gorda, y bueno, y siempre vas a ser gorda, bueno, un poco llevarlo también
a este terreno de lo desdramatizarlo, ¿no? En la vida cotidiana, pero es lo mismo, son patologías crónicas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que es un derecho del familiar, por ejemplo, saber que algo es crónico. Yo creo que una cosa es decir crónico, otra cosa es decir incurable, ¿no? Pero esto para mí se vuelve más patente también en las patologías tóxicas, como Gordar, pero también en las patologías directamente que hacen daño, el trastorno antisocial, ¿no? O sea, a ver, ¿no? Digo que hay temas delictivos, hay temas, digo, que por ahí te dejan pampa y la vía, ¿no? Que te afana todo, o sea, digo, hay otras también, uno tiene como, me parece que es la dimensión de la responsabilidad de uno con el familiar, ¿no? ¿Te acordás, Jorge? ¿Te acordás, Jorge? Jorge, una paciente que se la derivó a no sé quién y le quería decir algo y la persona le dijo, no, yo no quiero que me digas nada del paciente, pero no. Y lo que le iba a decir era, mira que te va a clavar y no te va a pagar. Así que la clavó y no le pagó. Dios mío. Dale, Mariana quería hablar. ¿Quién es yo? Mariana. ¿Dónde? Pongan la manito porque así podemos ver todos. Era Mariana, yo, Norma, en realidad. Norma, dale, querías decir algo más, dale. No, sí, porque escuchando a la compañera anterior y ahora vos misma, yo justamente pensaba en eso, en la gente antisocial y otras patologías como narcisismo maligno y otras yerbas de esas, que muchas veces conviene que la familia sepa el diagnóstico también, porque es una forma de apuntalar el tratamiento, porque sin intención, muchas veces la familia, en definitiva, lo que hace es promover los beneficios secundarios que estas enfermedades tienen. Y eso también atenta contra el tratamiento y atenta contra el bienestar de la propia familia. Psicoeducación, que es un poco lo que creo que la compañera anterior de yo creo que hay alguna otras manera cosas también que de decía. repente sin dar un nombre, pero que hay explicaciones que son muy importantes. A mí me pasa que todo el tiempo estoy trabajando en capacitaciones o supervisiones en hogares de amparo, club de niños, todas esas cosas. Bueno, muchas veces hay gurises muy bravos, que les pegan, que yo qué sé. Y una de las cosas yo digo, mira, no es a vos, o sea, no te está pegando a vos. Este gurí le han pegado hasta el infinito. A ver, nunca, cuando viste que un niño maltratado devuelve el golpe, se la banca, porque sabe que después viene peor, se la banca. Entonces, en algún momento el gurí tiene que descargar, y eso quiere decir que está vivo, y quiere decir que tiene dignidad, y quiere decir que se está poniendo tablas con la vida, y que de alguna manera el poder entender que no te está pegando a vos, que le está pegando a ese padre que le pegó o al mundo adulto, pero no es a vos, educador Pedro Rodríguez, o sea, y eso no es un psicodiagnóstico en el sentido, o no es un diagnóstico clínico, ¿no? O sea, pero yo creo que esto me parece que hay que diferenciar también de decir, doy un nombre, digo, esto es una neurosis histérica, o doy una explicación. Y la explicación para mí es ineludible, ¿verdad? Al familiar, a la persona. Yo lo que veo que lo que te pasa es que tú cuando te angustias te mandás una macana, por ejemplo. Sí, permíteme, Denise. Sí, en relación a lo que vos traías, porque lo venía pensando incluso con respecto al psicodiagnóstico, ¿no? Que digo, no se trata del final, digamos, de la síntesis que tiene una palabra final, ¿no? Una neurosis tal o cual, una psicosis tal o cual, un Borden, sino justamente esto, ¿no? El aporte desde la dinámica, ¿no? La psicodinámica y el contexto en que está la persona, como para aportarle más de ese lado que de la etiqueta y el estigma, digamos, ¿no? Porque muchas veces se vive así. Le decís, tenés tal cosa y ese impacto que produce, ¿no? ¿Cómo lo absorbe? En cambio le decía al paciente, le decía a la familia, bueno, mire, él se va a comportar de esta manera, de tal o cual forma, porque tiene tales características de personalidad, ¿no? Y se está como contribuyendo justamente al entendimiento, a lo que decía la compañera también, el mejor manejo, ¿no? Que la familia como que tiene como un alivio, ¿no? Empieza a entender, empieza a manejar mejor la situación y evita la etiqueta que encajona, ¿no? Ese es el mayor riesgo, creo, ¿no? Porque tampoco... No, y el error posible también. Y el error. Y que el error es a bizcochazo. Claro, por ejemplo, la madre, la de la madre,
que sigue 3 años después planchándole la camisa al hijo. Bueno, uno creo que es ineludible decirle a la familia, mire, ella no puede aceptar que el hijo se murió. Y no tengo por qué decir duelo patológico, ¿no? O sea, quiero decir que a mí me parece que ahí vamos como llegando a una conclusión que es ineludible el dar la explicación. Pero también, ¿no? En esto que tú decías, Domingo, hay errores brutales de diagnóstico. Me estaba acordando ahora de una persona conocida que se pensó que tenía una demencia, y bueno, y en realidad 3 años, o sea, se descubrió después que era un medicamento, un antialérgico, y le llevó 3 años recuperarse, y hoy tiene 10 años más y está mucho más lúcida que hace 10 años. Entonces también es esto, o sea, que se calcula que el 30% de los diagnósticos en medicina, no lo sé en psicología o psiquiatría, son acertados, 30%. Entonces también es esto, que cuando uno da el diagnóstico, de repente le está dando el bizcochazo mal, o porque no se ha descubierto. Por eso decía también lo de los pacientes de Freud, capaz que la persona tiene una cosa que no tiene nombre. A ver, hoy todo el mundo es border, pero border hubo siempre, solo que no tenía collar. O sea, el perro no tenía collar. Mariana. Pará un poquitito. Se nos fue Mariana. No estoy por acá. ¿Me ves? Vale, sí. No, yo lo que decía un poquito es, primero lo de la psicoeducación, de explicarle al paciente y un poco lo que vos hablabas. Con la cámara invertida, Mariana. Ay, para que me tuve que cambiar de... Invertida. Ahora sí. ¿Ahora sí? Está. No, que un poco lo que yo decía y lo que tú transmitiste hoy, muy importante, me parece lo del contexto del paciente. Porque no es lo mismo un paciente en un contexto crítico, donde incluso hasta las maestras tienen una presión determinada, trabajan en otras condiciones, son niños que de repente el valor de ir a la escuela es ir a comer y no aprender, ¿tá? Etiquetar a un niño de esos, contener a una familia de esas. Por eso ese dispositivo que tú presentaste de las escuelas me parece bárbaro. Yo no trabajo con niños, pero sí atiendo a muchas maestras, veo maestras que justamente me transmiten el estrés que viven justamente muchas veces con esos niños, con el tema de los beneficios que les dan, que tienen que presentar o en el BPS o lo que sea, y que pasa a los equipos que trabajan ahí. Los que trabajamos más en la clínica privada también me parece importante ver a las familias de ese paciente que vamos a transmitir un diagnóstico. Porque para mí en eso yo estoy de acuerdo que el paciente siempre es un emergente de la familia. Podrás aplicar todas las técnicas más maravillosas para diagnosticar, y el diagnóstico para mí siempre es clínico, más allá de que apliques las técnicas más basadas en evidencia, pero me parece sumamente importante la familia del paciente. Ahí vas a entender, me parece más, muchas conductas del paciente. Diferente cuando hay un trastorno, como es en el caso de un trastorno bipolar, y ahí sí tenés que comunicar como forma de prevención a la familia y al paciente, porque un bipolar es mucho más feliz cuando vos le explicás lo que realmente tiene, digo, y puede realmente regularse o adherir a la medicación y poder trabajar de repente el psicólogo, que no siempre es lo más fácil, en conjunto con el psiquiatra. A veces un poco es también la dificultad que tenemos nosotros como terapeutas de trabajar en equipo con otros profesionales, me parece. Yo comparto lo que tú decís, las equivocaciones Mariana. diagnósticas, lo que nos llega por orden judicial, lo que vienen de casos, bueno, ahora pasa mucho con el tema de los casos, por ejemplo, yo no trabajo en violencia doméstica, sí tengo colegas que trabajan, y todo el tema que pasa con todos los colectivos, que también dan sus opiniones, y cómo nos llegan después a la clínica determinados pacientes que escuchan porque esto lo dijo Menganito, lo otro lo dijo Sultanito, después interviene el abogado en otros casos. Digo, yo en uno de esos casos justo que tú nombraste hoy al principio, conozco bastante de cerca el caso, que hubo un manoseo, por ejemplo, de diagnósticos, el caso de que vos hablaste, María, y en realidad, muchas veces comprometen muchas familias, personas, situaciones, por un error de repente de un profesional. También. Yo creo que Entonces es lo que tú decías, o sea, la importancia de ver el contexto en la familia, pero creo que también hay que ir más allá, porque, por ejemplo, la gente en calle, ¿no? Tuvimos la oportunidad de tener una charla de Esteban Acosta, que es psiquiatra de Mides. Bueno, vos no lo querés mucho, Mariana, pero yo sí. Ah, no, pero no sos vos, es otra persona que no lo quiere, yo sí. Pero él, por ejemplo, hablaba del síndrome de autoexclusión, que fue descrito por Furtos, claro, que es una patología específica de la persona que queda en calle.
de cómo primero se lleva todos sus objetos, después se va desprendiendo de los objetos, después se va desprendiendo de los recuerdos, después se va desprendiendo de los vínculos y finalmente queda vacío y empieza a delirar y finalmente muere, ¿no? Entonces, esto también, si vamos a hablar de diagnóstico, ojo, no nos quedemos solo con los diagnósticos clásicos digamos, que fueron pensados para un sector de la población, ¿no? Por eso yo decía hoy, a ver, la persona que, no sé, que vive en condiciones de extrema pobreza, ¿tiene una depresión como enfermedad psiquiátrica o tiene desesperanza y desmoralización? ¿No? Digo porque si vamos a hablar de dar diagnósticos, ojo, ampliemos el repertorio a diagnósticos que no son solamente los clásicos, ¿no? O sea, esto del síndrome de autoexclusión explica cosas que no explica otra cosa, ¿no? O sea, el síndrome de niño prescindible, por ejemplo, ¿no? La familia que realmente hay un deseo de que el gurí se muera, de verdad, y que tiene una correlación casi 100% con suicidio en adolescentes, ¿no? Entonces, ¿quién más? A ver. Bueno, a ver. Quedó pendiente, Denise, que nos explicara más, ya que ahora está sin imagen, pero está conectada. ¿A qué se refería hoy? Cuando quiso intervenir, levantó la mano y no le dimos la palabra. Dale. Pero recién estaba el Ramos. Ahora, hola. Dale, Buenas dale. noches. Ahí está, ahí apareció. ¿Cómo están? Me vine un ratito a otra habitación, perdón, no podía hablar donde estaba. Bueno, un gusto. Re linda la charla, re interesante. No, quizás yo a lo que me refería puntualmente es esto, ¿no? Los psicodiagnósticos, el informe propiamente, ¿no? Que es cierto que a veces queda como, a veces despersonalizado, digamos, si no hay la instancia, me quedé con esta anécdota que contaba la compañera, ¿no? De que recibir el informe y leerlo, ¿no? Como algo que, eso, que despersonaliza ya un montón la evolución, ¿no? Quizás esto de cómo acompañar esos informes de sugerencias y recomendaciones, ¿no? Que no concluyen un diagnóstico. Creo que un compañero también hablaba esto, ¿no? De lo psicodinámico, ¿no? Más allá de los hallazgos, bueno, a ver cómo se puede acompañar a esa persona, ¿no? Con eso que uno evaluó. Porque es cierto que en lo que es el momento de evaluación psicodiagnóstica aparecen muchas cosas, uno puede ver muchas cosas, tanto en la técnica como en la entrevista, que es ¿no? como la herramienta fundamental. Entonces, ¿cómo con todos esos datos hacemos una devolución lo más puntillosa, pero también amplia y posible, pero al mismo tiempo que después esa persona también se vaya con algo más allá de una etiqueta, ¿no? Bueno, ¿y qué hago con esto? No tenés tal cosa, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque es la pregunta del millón, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Vos ponías el ejemplo del cáncer, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Sí. Yo creo que también, sí, el tema, digamos, de que si uno decide o la persona quiere saber, ¿no? En cómo decirlo. Me acuerdo, el profesor Lazábal, que era un gran clínico, y él decía, un gran cirujano, gran clínico, y él decía que cuando tenía pacientes con cáncer, él nunca les decía que tenían cáncer, porque ahí se hundían y se entregaban, ¿no? Y se preparaban a morir. Entonces siempre les decía, mire, estamos al borde, lo tenemos ahí, golpeando la puerta, pero si la peleamos, podemos ganar. Y de esa manera, él tenía una cantidad mucho mayor de pacientes que adherían al tratamiento, que no se entregaban este estudio de Berta Varela, ¿no? O sea, justamente, ¿no? Además depresión y quimioterapia no van juntas, porque la depresión baja la respuesta del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, también va en la destreza clínica, en decir, bueno, ¿y cómo le digo? ¿No? ¿Y cómo le digo? Porque, a ver, ¿no? Digo, ¿tenés una depresión posparto? O le digo, mirá, a ver, le pasan pila en mujeres, ¿viste? Yo qué sé, cada 20 mujeres 3 les pasa, ¿viste? Que todo el mundo piensa que es divino tener un bebé, pero están en el horrible, se sienten que no sirven para nada, no están nada contentas con el nene, ¿viste? Bueno, vas a oír que eso se llama, le dicen depresión posparto, pero
En realidad no importa cómo le digan, lo importante es que te pasa algo que le pasa a mucha gente, que tiene solución, que, a ver, digo, amigos, vecinos, un psicólogo, un psiquiatra, hay muchas maneras, de esto se sale, le pasa a mucha gente. Entonces, a ver, le estoy diciendo que tiene una depresión postparto, pero se lo estoy diciendo de una manera mucho más potable. Dosificado, totalmente. Sí. Yo diría dulcificado más que dosificado. Tenemos una compañera de Sonora, México, Ana Dolores, te queremos oír. Puso en el chat, está en México la compañera, dale, decinos algo. Te vemos en una foto. A ver. ¿Puedes hablar, Ana? Ahí, quietita. Hola, linda. Hola. Estoy en el trabajo, disculpa, pero aquí las abrazo desde Sonora, México. Estoy muy contenta de coincidir con ustedes. Muy Bien. amables. Buenísimo. ¿Y quieres compartirnos algo? ¿Quieres compartirnos algo de cuál es la costumbre en México con este tema de los diagnósticos? ¿Qué hacen? ¿Dan el diagnóstico? ¿No lo dan? ¿Qué hacen habitualmente? Pues precisamente hoy me encuentro yo con una persona, un adulto mayor de 81 años, que desea saber, le dice a los hijos que sí que tiene, porque desde marzo le dieron el diagnóstico de cáncer de columna. Y entonces los hijos no le quieren decir y le están manejando una fantasía de que se va a reponer. Pero yo veo a esta persona, la veo muy sensible a lo que le está pasando, porque cada día pues está deteriorándose más y más. Y ya les hice ver a los hijos pues que le den la oportunidad cuando ella pregunta por las cosas que ella quiere arreglar. Pero sí, me queda muy claro que necesitamos indagar qué representaría para la señora en un momento dado, porque sí, la señora es depresiva también. Entonces, pues ahorita me voy a poner a revisar las referencias sobre esto y estoy muy contenta de agregar esta información para ser cuidadosa en el momento que se da un diagnóstico. Y sí, aquí se da así, como usted lo planteó, pues tienes un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, tienes, y a mí me tocó ser directora general de adolescentes en conflicto con la ley durante 4 años. Entonces, las personas cuando dan el diagnóstico, el decir, pues tienes una psicopatía y fíjate que por eso, bla, 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 pues sí, es muy riesgoso y me tocó verlo y vivirlo y escucharlo. Entonces, pues el decirle a una familia, oye, tu hijo cuando salga aquí como adolescente de esta prisión, pues te vas a tener a todo esto, porque duró 7 años aquí con la antigua ley por haber matado a esta gente, pues las personas no quieren al hijo en casa porque pues se complican más las cosas por no manejarlo de manera oportuna y darle contención o tips para el abordaje correspondiente. Entonces, pues muy amable, de veras, te abrazo desde aquí, querida. Gracias. Y pues voy a seguir coincidiendo. Saludos a todos, un abrazo. Gracias. Preguntale cómo se enteró, Denise. ¿Cómo? Y por Flapsi, seguramente. ¿Cómo te enteraste, Ana Dolores? Sí, yo pertenezco al centro de instituto de psicoterapia, Centro Humana, con la doctora Margarita Dugordín. Bien. Y estoy formándome en las supervisiones ahí con Olga y Pablo. Y yo creo que Pablo me escucha por acá, que también le mando otro abrazo. Gracias. Gracias. No, yo pensaba una cosa también en lo que decía Ana Dolores, que es el gran tema cuando la familia tiene el diagnóstico y la persona no, que se va produciendo como una muerte social. Porque, digo, el diagnóstico psiquiátrico o médico, lo que sea, entonces tenemos que cuidarnos de lo que decimos, o le hablamos entre nosotros, o nos reunimos. Entonces, ahí hay un tema también, porque el diagnóstico da poder, pero el diagnóstico también da exclusión. Y muchas veces la persona escucha fragmentos o escucha conversaciones y tampoco tiene la posibilidad de hablar de cómo se siente con esto que está viviendo, ¿no? Jorge, Karen y después Diego. En orden de aparición. Karen está antes que yo. Bueno, dale, Karen. Qué caballero, dale. Bueno, gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no, me gustaría compartir tres
bueno, 2 experiencias y un caso, ¿no? Las experiencias fueron de personas cercanas, y aquí es donde hay que hacer siempre el hincapié de los derechos del paciente, ¿no? Y también la sutileza o el manejo, a veces más que todo en la parte médica, los médicos tienden a perder, digamos, la empatía quizás y empiezan a ser muy crudos cuando hablan del diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, esta persona empezó con unas dolencias a nivel del músculo en una pierna, que ya tenía muchos años a raíz de un accidente, y cuando, bueno, ya cae en cama, se hace una operación, que termina de la pierna a un riñón, y el médico que le trata en primera instancia, que da el diagnóstico, simplemente no le dio el diagnóstico, o sea, no le dijo, tú tienes cáncer tal y cual, sino le dijo, bueno, ya de aquí en más, disfruta lo que te queda, tú no vas a pasar de tanto tiempo, ¿no? Así en su cara, crudamente, ¿no? La persona murió. La persona murió. Obedientemente, obedientemente. El profesor Cesarco decía, no hay que decir a la gente cuando se va a morir porque la gente es obediente y se muere cuando uno le dice que se va a morir. Así que... Es correcto. Y el otro caso fue el contrario. La persona cae hospitalizada, tenía cáncer también, pero decide la familia no decirle lo que tenía. No, le quitaron el derecho a que esta persona conociera su realidad y su situación, ¿no? Y se murió también. Y en este caso, este duró menos que el otro. Fue cuestión de, digamos, de días. Y otro casito, que esto sí ya fue con una colega, cuando le tocó ser psicólogo de un ente público, le llegó una abuela, pero esto más que un diagnóstico, ¿no? Es algo muy situacional. Le llega una abuela pidiéndole o planteándole la problemática con los nietos que tenía pequeños, y le planteó bueno, que tenía que decirle que la madre se había muerto, ¿no? Ella esperaba que la psicóloga le dijera a los niños, ella llevaba a los niños con ella, para que ella le dijera que la madre había muerto. Y aquí también, ¿no? Donde queda un poco la parte del familiar, que a veces como que lanza la pelota al profesional para que se maneje, ¿no? Con el paciente. Y hay cosas que definitivamente le corresponden al familiar, y en el caso de nosotros el papel es más como de acompañante, ¿sí? Y bueno, lo que sucedió fue tanta angustia de esta señora, de esta abuela, que terminó en que esta colega le dijo, no, yo no les voy a decir esto, porque eso te corresponde a ti como familiar y como responsable de los niños ahora. Yo lo que voy a hacer es acompañarte, ¿sí? Y ayudarte a llevar la situación. Y efectivamente, en consulta, la abuela le dice a los niños, ¿no? Que la madre había muerto. La situación fue que el padre mató a la madre y después se mató él. Pero antes de matarse él, bueno, había desaparecido la señora, tenía no sé cuánto tiempo desaparecida. Y cuando los niños conocen esta realidad, el mayor le dijo al pequeño, viste, yo te lo dije, que mi mamá no nos había abandonado. No era tanto la tristeza de haber perdido a la ese madre. sentido liberador de la verdad. Acá, correcto. por ejemplo, es uno de los puntos, ¿no? Donde chocamos internamente, porque ninguno de nosotros diría que es bueno que el niño no sepa que la madre murió. Sin embargo, no tenemos tan claro que sea bueno o malo decirle un diagnóstico. Pero digo, porque esto también nos atraviesa con un tema viejo para todos, que es el secreto familiar. O sea, por un lado, estamos diciendo de que no es tan claro que sea bueno dar un diagnóstico, y por otro lado estamos diciendo, no tengo la respuesta, simplemente estoy poniendo las preguntas, que no es bueno tener secretos. Yo me acuerdo en el hospital una compañera de muchos años que me decía, de muchos años, más que yo, muchos más,
y me decía, mirá que yo he visto morir gente de sincericidio que ni te cuento. O sea, en este caso era una madre que iba a institucionalizar un niño recién nacido, un niño Down, y le iba a decir a los hijos que murió. Más bien no pasó, pero digo. Y entonces nosotros decíamos, no, que el secreto, ¿verdad? Y decía, ojo con el sincericidio, porque capaz que para estos chiquilines es mejor pensar esto a el miedo a que ellos los institucionalicen y quede como una cosa, bueno, no sé. Pero quiero decir que ahí se nos atraviesa otro lío. Jorge y después Diego. Muy breve. El tema es complejísimo, ya lo venimos viendo. Cuanto más conversamos sobre él, más se va ramificando. Hay en general una historia médica proclive al diagnóstico, ¿no? Pero el diagnóstico es una herramienta, como tantas otras que existen, ¿no? La historia psicoterapéutica en general es contraria al diagnóstico, porque se piensa que el diagnóstico excluye mucho más de lo que incluye. Se pierde la individualidad, como decía hoy creo que María Esther. Ahora bien, el problema del diagnóstico es el embelezamiento con él, ¿sí? En general, el diagnóstico es una herramienta válida y conveniente en el intercambio entre colegas, manejado con las reservas o las limitaciones que también tiene. Y en general no es bueno para los pacientes, pero no se puede generalizar. Algunos pacientes, como decía hoy, no recuerdo quién, si Olga, por ejemplo, los pacientes con trastornos bipolar suelen recibir positivamente el saber que sus oscilaciones en el estado de ánimo tienen un origen presumiblemente genético, por lo menos indiscutiblemente con base orgánica, y si se acompaña además de una información acerca de cuánto pueden mejorar con un tratamiento adecuado, y no estoy hablando de psicoterapia precisamente, ayuda mucho. Es decir, el problema es que nosotros tendemos a la generalización, es lo que siempre nos ocurre, tal como solemos hablar muchas veces más para los colegas que para los pacientes. Nos preocupa que más a veces que los colegas no piensen que nosotros no sabemos de lo que estamos hablando, que el que los pacientes nos puedan entender y sobre todo nos puedan preguntar si es que algo no lo entendieron. Simplemente eso. Diego. Bueno, retomo algo de lo que decía Jorge y creo que va en consonancia. Me sirvió mucho para pensar lo que planteabas al comienzo, Denise, en relación al diagnóstico médico y las diferencias. Yo pensaba, yo si voy al médico quiero que me hagan un excelente diagnóstico para que me den el mejor tratamiento para lo que tengo, ¿no? Esto que traía Jorge de la utilidad del diagnóstico. Si esa es la utilidad del diagnóstico, adelante con el diagnóstico, es lo que precisamos. Ahora, nosotros trabajamos también con la singularidad. Entonces ahí entramos en este conflicto entre lo singular y lo general que bien señalaba Jorge. Me parece que una de las dificultades son los pronósticos y la duración de los diagnósticos. Por ejemplo, un psicodiagnóstico tiene una duración de 2 años. Después de 2 años hay que hacer otro. Y eso parece que muchas veces no se transmite en ciertas entrevistas de evolución con las familias o en no tiene por qué saberlo una maestra, por ejemplo. Y me parece que es algo importante. Después, otra cosa que pensaba es cómo la medicina, así como el sistema legal, está centrado en el individuo. Entonces los diagnósticos son siempre individuales. Y eso borra la dimensión vincular y social de la producción de los procesos de salud y enfermedad, ¿no? Y ahí en eso nosotros tenemos bastante que aportar. Quienes trabajamos en parejas o con parejas o con familias, vemos por ejemplo cómo dos sujetos que individualmente tienen un diagnóstico X producen un vínculo con otro diagnóstico. Por ejemplo, dos neuróticos pueden generar un vínculo psicótico o perverso, lo cual abre la cabeza a pensar cómo se producen ciertos fenómenos más allá de lo individual. Entonces, bueno, me parece que es otro elemento para poder pensar, si no hay que revisar, por ejemplo, ciertas categorías. Yo pensaba, bueno, si en un hospital se maneja un diagnóstico de un paciente sin discreción, entonces la institución es perversa.
Y entonces, bueno, ahí hay que pensar qué diagnóstico hacemos también de cómo funcionamos como profesionales en la institución. El diagnóstico ya no... es importante el paciente, pero también es importante el criterio institucional. Nada, por ahí. No, ¿sabés lo que estaba pensando con lo que vos decías? Que una cosa que no tenemos en cuenta, hoy hablando de los derechos del paciente, hoy el paciente tiene acceso a Internet, y Internet no solo tiene basura, también tiene Google Académico y tiene cosas confiables, y la clínica Mayo, por ejemplo, todo el tiempo está publicando cosas, yo qué sé. Entonces, es un derecho del paciente saber qué tipo de terapia es más indicada para él. Esto, de hecho, está en la ley de salud mental en Argentina. O sea, en la ley, que seguramente no la cumplen, vos tenés que, el paciente llega a vos, ¿no? Viene a mí un paciente con una fobia, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo la obligación de decirle, mire, el tratamiento que yo hago tiene tal probabilidad de éxito, ¿no? Pero una terapia cognitivo-conductual, que no es lo que yo hago, tiene 90% de posibilidades de resolver esto. Son cosas distintas, en una puede llegar a entender por qué le pasa, en otro lo puede resolver más rápidamente, y de repente el tipo, a ver, se va al viaje de ciencias económicas, le importa 3 cornos saber por qué no se puede subir un avión, y lo que quiere es subirse un avión. Y tiene todo el derecho a elegir la terapia que no es la que hago yo. Entonces, ahí hay un punto que tiene que ver con los derechos del paciente, como consumidor, si se quiere, ¿no? Como usuario de servicios de salud. Y servicios de salud puede ser vos en tu consultorio. Que si yo no le doy un diagnóstico, también estoy frenando la posibilidad de que el tipo explore cuál es la forma más adecuada de psicoterapia para lo que le pasa. Y eso no es menor. En anorexia, por ejemplo, hay 4 formas conocidas de psicoterapia y una cuadriplica los suicidios. Entonces el tipo la persona tiene derecho, o el familiar tiene derecho de decir, no, a mi hija no le hagas esta terapia, porque esto me la pone en riesgo a la chiquilina, ¿viste? Entonces también ahí hay una vertiente, me parece, y bueno, y Jorge puede opinar mejor que yo en lo legal, pero como de derechos del paciente también, a ver, vos recién dijiste, Diego, yo, si tengo algo médico, quiero que me digan lo que es, y a ver, si yo me tienen que sacar la vesícula, yo quiero elegir si hacer una laparoscopía o una cirugía a cielo abierto. Y quiero leer, y quiero ver cuáles son las consecuencias de una y con las consecuencias de otra, los riesgos, ¿no? Ahora, digo porque, a ver, de vuelta, no me estoy jugando por decir sí, digamos, los diagnósticos, porque también el tipo por ahí se te mata con el diagnóstico, como esto que dijimos de la esterilidad, pero quiero decir que es una variable a tener en cuenta también, que cuando yo no doy el diagnóstico, saco un derecho. Sí, que es la seguridad del paciente también. Exacto, el concepto de seguridad del paciente. El concepto de que el paciente tiene derecho a la seguridad. Sí, sí. Pero ahí estamos lejos nosotros de que eso lo poderlo tener nosotros en una ley, estamos lejos de... Interesante este tema que surge ahora. Es un tema que en sí nos ha quitado el sueño desde siempre, porque en realidad, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos de la Psicoterapia, Estrasburgo, 1990, explica todo esto. Y el terapeuta tiene derecho a elegir en qué formarse. Cosa que en realidad la elige después algunos o no la eligen, lo que hay. Pero el usuario de los servicios tiene derecho a entre la multiplicidad de modelos y saber quién hace qué. Y saber también cuáles son las intervenciones que tienen mayor evidencia de éxito en lo que le pasa. Entonces, todo eso es fantástico lo que abre, ¿no? Porque hay que considerar también los derechos del paciente desde ese lugar. Porque también esto que decía Diego y que tú planteabas al principio, ¿no? Una cosa cuando tú vas al médico y ¿qué me pasa? Que tiene tal cosa y el mejor tratamiento para eso. Sí. Pero si yo voy al gastroenterólogo, sé dónde estoy yendo. Voy al gastroenterólogo porque tengo un trastorno que tiene que ver con el tracto digestivo, con el sistema digestivo, ¿verdad? Pero cuando voy al psicólogo, yo no sé. No sé en qué se especializa o qué hace, cuál es la formación específica que tiene para lo que a mí me pasa. Y esa es una cosa que muchas veces se descuida y que es uno de los temas como centrales, ¿no? Hay mucha desinformación en los usuarios de nuestros servicios. Bueno, de hecho, en muchos países se firma nosotros no lo hacemos, pero no firmamos un contrato, o sea, un contrato que esté todo el procedimiento de lo que trabajamos
cuáles son las condiciones de nuestro trabajo, los derechos que tiene el paciente. En Estados Unidos lo firman. No, Entre en el Florida psicoterapeuta también. y el paciente. En Sí, la pero mutualista de Florida está bárbaro, tenés que firmar un contrato que explica claramente qué es la psicoterapia, qué se espera de vos, qué se espera del terapeuta, o sea, qué derechos tenés, qué obligaciones tenés. Yo me estaba acordando cuando, no sé si ahora se sigue haciendo, en la época que estaba Faciolo a cargo del servicio de psicoterapia previo al sistema de prestaciones en la española, ellos tenían un sistema bárbaro. Vos tenías tu consulta a las 9, ponele, ¿no? Y te citaban 8:30. Y esa media hora en la sala de espera había una mesa con folletos explicativos de cada una de las formas de psicoterapia que se ofrecía y cuáles eran las evidencias, digamos, de para qué era más indicado y para qué no servía. Entonces, cuando tú llegabas a el encuentro con la persona que te iba a recibir para esa primera entrevista y para decidir, porque era una recepción, no era tu terapeuta, tú ibas, a ver, obvio que no estudiaste, pero obviamente, eso me parece una cosa muy valiosa de respeto del paciente, que puede por lo menos tener esa primer mirada, ¿no? Y esa primera evaluación para poder intercambiar, no sé si a la par, pero por lo menos intercambiar con el que lo recibe, decir, bueno, para mí, ¿qué sería más conveniente? Porque el tema es que también las evidencias lo que muestran es la eficacia, ¿no? O sea, bueno, para tal cosa sirve esto, pero los costos, a ver, una serie de psicoterapia psicodinámica, pare de sufrir. ¿Qué pare de sufrir? Venga a sufrir, pague y siga sufriendo y sufra más. O sea, y esto la persona tiene derecho a saberlo, porque te puede decir, no, estoy en el mejor momento de mi vida, a ver, me voy a ir una de miel, no quiero revolver la polenta. O sea, y esto son cosas que también hacen, no sé si al diagnóstico, pero a los derechos del paciente de saber sobre la psicoterapia antes de embarcarse en una psicoterapia. totalmente, Denise, esto me parece central, que cuando llega el paciente a tu consultorio se le puede dar la información, qué es lo que uno hace y cómo va a trabajar, porque es un derecho. Es un derecho. Del que te consulta, y la verdad es que no se respeta. Somos los psicoterapeutas, muchos de los psicoterapeutas, que no la respetan, porque muchos psicoterapeutas aún tienen el criterio de que yo estoy en el lugar del que sabe y el otro me consulta, y es como el de no, y eso no es así. Y eso hay que Por eso, modificarlo, si eso es hubiera grave. Si hubiera un contrato, son derechos y obligaciones por parte del paciente y por parte del profesional. Lo que pasa es que acá me parece que todavía sería una cosa de firmar un contrato, le resultaría un poco, capaz que la mutualista sí, en el encuadre del consultorio, nunca se ha implementado y no está legalizado. Es el vacío legal que tenemos también, en cierta manera. Jorge. Ahí, Jorge. No tenemos vacío legal. Eso está regulado en Uruguay desde el año 2008 por la ley 18.335, que es la ley de derechos y obligaciones de los usuarios y los trabajadores de los servicios de salud. Está comprendido dentro del concepto de consentimiento informado. Que no se cumpla es otro cantar. Bueno, y que no se sancionen los incumplimientos. Pero exacto. En realidad ya lo tenemos regulado hace 13 años. Pero es como un poco como lo que hicimos siempre de la ley del psicólogo, el tema del psicoterapeuta, es como que siempre viste que terminamos en lo mismo. Claro, va llegando más despacito al conocimiento general. Una y pregunta, creo que está Jorge. bien que no se sancione, que no anden policialmente las autoridades de salud pública persiguiéndolo, pero tal vez habría que generar más información sobre el cuerpo profesional para que el consentimiento informado tenga la amplitud que la ley y el decreto reglamentario prevén, tanto para los psicólogos como para los médicos. Los médicos tienen una clara posición defensiva, siempre ponen por delante los formularios, pero no explican nada. La gente firma el formulario y si no entendió, no hay problema. No hay problema, sí que hay problema, digo, parece que no hubiera problema porque se está cumpliendo con la formalidad, pero esa no es la idea, naturalmente, que tuvieron quienes lo formalizaron en una norma legal, ¿no? Jorge, no me quiere del tema, pero digo, esto obviamente que tiene que ver con la ética profesional. Y si no se forma en eso y no se ayuda a respetar eso y no se controla eso, estamos donde estamos.
Bueno, pero no me- domingo, y si les parece bien a los compañeros, Isabel recién llegó, ¿cómo estás? De repente vamos Denise. cerrando porque alguna gente agradeciendo mucho se ha ido teniendo que retirar, así que de repente si les parece bien cerramos con domingo. La hago cortita. Domingo quiere No, intervenir, todavía perdón. quedó con la mano alzada. ¿Quién? Estoy. No, Estoy, domingo, estoy. por eso dije domingo. No, trato de hacerlo corto, porque No mencionaste lo de los sesgos ideológicos y culturales, ¿no? Ahí se me dispara la idea del problema antropológico, digo, y cómo funcionamos como sociedad y como cultura, y qué hacemos cuando buscamos adaptar al sujeto a una forma determinada de vivir, ¿no? Y de consumir, digamos, las características más globales de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y después cómo determinados diagnósticos que pueden estar presentes para una sociedad como la nuestra, si le echas una mirada más relativista, digamos, desde el punto de vista antropológico, en otros lugares estarían lejísimos de una patología, digamos. ¿No? A lo que me refiero con esto es que puede ser funcional o no a la sociedad en que está y cómo buscamos a veces adaptar al individuo para que siga funcionando de acuerdo a los valores vigentes, ¿no? Yo, ¿saben qué? Si me dan un segundo, les quiero mostrar una cosa antes de terminar, de esto que vos decías recién, espera, a ver si lo encuentro, que de los criterios de que también es esto, ¿no? Y cómo de alguna manera tenemos que tener mucho cuidado con lo que es los criterios ahora que tenemos mucha inmigración, porque hay una compañera, Clara Paz, que es de Perú, que acaba de ganar un premio muy importante en SPR justamente, que está investigando lo que es la psicoterapia con pacientes indígenas en Ecuador, ¿no? Y cómo, de alguna manera, las formas que tenemos de psicoterapia, que entendemos muy razonables, son absolutamente inadecuadas, porque su criterio de salud es exactamente opuesto al nuestro, que es yo, mi desarrollo, lo que decía Manuel Laguarda, ¿no? Terapias neoliberales. Cuando ellos dicen, a ver, el pensar en mí es por lo menos inmaduro, pero en realidad el concepto de salud mental y el objetivo de una psicoterapia para ellos, para las comunidades indígenas, para los CIUS, es salir de mirarme el ombligo y poder pensar en la comunidad, ¿no? O sea, exactamente lo opuesto. Esto hay una investigación de Orlinsky, estudiando terapeutas de 40 países, y la psicoterapia siempre yo. Les quiero mostrar, antes de terminar, una cosa. Miren esto. Voy a compartir pantalla. Miren esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Una beba? ¿Una beba? Sí. Muñeco. Ah, son Un los muñeco para la gente que se le mueren los bebés. Son los muñecos que se usan en las filmaciones. Muñecos hiperrealistas. No. Es para reborn babies. Bebés vueltos a nacer. Son muñecos, miren esta, que se venden para las parejas que han perdido un bebé. ¿Chan? Miren este. ¿Chan? Y miren esto. Esta mujer, en una pugna de divorcio, le dan la tenencia de los hijos al marido. Entonces se manda a hacer muñecos igual a los hijos y vive con los muñecos de los hijos que no tienen más la tenencia. ¿Se los manda a hacer la mujer? La mujer se ¿O mandó se a los hacer... mandan los médicos tratantes? No. La mujer se mandó a hacer muñecos iguales a los hijos que no puede tener en su casa porque el juez le quitó la tenencia. Pero nadie de esta gente ni va presa, ni va a un hospital psiquiátrico. ¿Y eso cómo se llama? Esto se llama muñecos hiperrealistas. No, pero digo, patológicamente. Bueno, para nosotros es un duelo patológico. Pero lo que te quiero decir es que en Estados Unidos es una costumbre. Vos vivís solo, te conseguís un muñeco. A ver, Olga, que siempre te queremos conseguir novio, muchacha. Esa es la solución. Esa es la solución. Encontrar un hueso, no quiero de goma. Perdiendo. Pero además viste que ¡Yo te ofrecí! Tan lindito. Para presentarte. Tan lindito. Bueno, pero viste, o sea,
el tema es esto, o sea que también lo que decía Domingo, qué es sano y qué es loco, depende de las culturas. Acá alguien hace esto, se compra un bebé porque se le murió un bebé y lo metemos en un hospital psiquiátrico. Pero en Estados Unidos esto es una industria floreciente. Chan. Por Así que eso, también, el contexto. claro, sin y lo que contexto decía, y hay esta sentido. muchacha, Clara Paz, ecuatoriana, ella estudió en España y contaba que cuando tuvieron la práctica clínica, una persona que vino a atenderse en la clínica de la facultad era una inmigrante ecuatoriana que tenía una hija. Y entonces la profesora le dice a su compañera, terapeuta de la otra, lo primero es que hay que trabajar en relación con su hija porque es demasiado simbiótica. Y Clara le dijo, de ninguna manera, eso es una relación normal en Ecuador. En Ecuador nos apapachamos las madres con los hijos y si hacemos eso la vamos a destruir, porque ella lo que tiene de su cultura es la relación con esta hija en un contexto de una cultura totalmente distinta en todo sentido. Así que digo, creo que el comentario de Domingo vale la pena el cierre. Y bueno, lo dejo con ese regalito de las muñecas. ¡Wow! ¿Vieron lo que es, no? Salado. Salado. Aparte que son obras de arte en realidad, pero qué la Bueno, sí, tienes razón. Es como si trabajaras con pacientes con cultura islámica, lo que hablábamos siempre de cuando se trajo a los sirios. Pusieron todas terapeutas mujeres y que no puede un tipo estar con una mujer encerrada en un cuarto. Pero eso es un aspecto de técnica. Acá lo que yo me refiero es más lo que decía Domingo, que cuando decimos diagnóstico, a ver, si vos acá te compras un muñeco porque se te murió el bebé, decís, estás loco. Y en Estados Unidos sos re normal. Así que está. Bueno, gente. Muchas gracias, Denise. Dale, gracias a todos. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias a todos.